Buenas noches, estimados amigos. Los saluda el doctor Rolando Vargas desde el Instituto Médico Soy Diabético, desde Piura, Perú. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Los invito a suscribirse y en nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia clínica. La historia clínica es un documento que elabora el médico cuando entrevista a un paciente. Es un documento legal donde recogemos los datos por los cuales el paciente ha solicitado nuestros servicios. Colocamos también información sobre nuestra evaluación y también donde va nuestra presunción diagnóstica, las recomendaciones y, si es necesario, exámenes complementarios para confirmar o descartar una presunción diagnóstica. Entonces es un documento muy importante. Es importante para una persona que empieza en el campo de la medicina aprender a realizar una historia clínica lo más prolija posible, porque lo va a formar en su carrera en el campo de la medicina. ¿Dónde empieza una historia clínica? En la afiliación. La afiliación a veces no se le toma muy en serio, pero es importante toda esa gama de datos que nos proporciona el paciente para conocerlo mejor. Desde sus nombres, sus apellidos. Son datos muy importantes. A veces hay nombres especiales, nombres que papá o mamá colocaron al niño o niña por algún motivo. Y eso nos hace ver también inclusive procedencia. Hay apellidos que son frecuentes en una región, en un lugar. Por ejemplo, en Piura el apellido Seminario es frecuente, pero no es el único. El apellido, por ejemplo, en mi ciudad, en mi región, Saavedra, es un apellido frecuente en Ayabaca. Entonces, desde que el paciente nos da sus datos ya podemos tener una idea cómo es. Por eso, tomemos mucho interés en la afiliación. La edad del paciente también es importante, su fecha de nacimiento, su signo zodiacal lo podemos sacar por la fecha de nacimiento. Hay personas que no le dan mucha importancia a esto. Yo recuerdo cuando hice mi serum, el médico que me entrevistó en Lurín, jefe del centro de salud, me dijo: ¿cuál es tu signo zodiacal? Le dije: Acuario. Me dijo: ya, al fondo está tu consultorio. Nunca más volví a conversar con él. Me dejó pensando, y sí, he visto, por ejemplo, que muchos de mis amigos, con las personas que a veces he ido congeniando en la vida, tienen mi mismo signo zodiacal. A veces las personas que tenemos un signo, inconscientemente nos reunimos con personas del mismo. También es importante el género. Hay enfermedades frecuentes en relación al género. Las enfermedades tiroideas son muy frecuentes en el género femenino más que en el masculino. La edad también nos ayuda porque hay enfermedades frecuentes en la niñez, en la etapa de adolescente, en la etapa adulta, en la etapa de adulto mayor, en la ancianidad. Nos orientan mucho también, según la sintomatología del paciente, en la sospecha de alguna enfermedad. La religión también es importante. Nos indica las costumbres religiosas, los hábitos religiosos, de acuerdo a la religión que profese una persona. Por ejemplo,
Hay religiones donde sabemos que las personas no toman licor ni tampoco fuman. Hay religiones que prohíben la transfusión sanguínea. Eso es un dato muy importante. El grado de instrucción ayuda mucho. Es bueno preguntar hasta qué año ha cursado estudios, qué tipo de estudios primarios, secundarios, técnicos, superiores. Nos ayuda a establecer bien la forma como explicarle al paciente. A veces tenemos pacientes con poca instrucción y hay que tratar de adecuarnos a su nivel para que él nos pueda entender y también tratar de entender su lenguaje para nosotros poder elaborar nuestra historia y nuestra presunción diagnóstica. El dominio de un idioma también nos hace ver sobre su bagaje cultural, sobre su procedencia, y eso ayuda mucho. ¿Con quién vive esta persona? Es bueno saberlo. Puede ser casado, pero a lo mejor vive solo. Puede tener hijos, pero también vive solo o sola. Y eso también nos hace pensar que a lo mejor puede haber algún conflicto emocional. Recuerden que no todas las enfermedades son orgánicas. Hay alteraciones emocionales, alteraciones psicológicas, que influyen mucho en la conducta de la persona, en sus cuidados, en sus hábitos, en su tratamiento. Una persona que vive sola a veces descuida mucho sus cuidados personales y a veces también su tratamiento. A veces necesita de alguien que le ayude para cumplir su tratamiento. Es importante también tener en cuenta que esta persona en qué trabaja. Las enfermedades en relación con la ocupación también nos hacen pensar en alguna determinada enfermedad. Los agricultores tienen cierta tendencia a enfermedades propias de su actividad, los mineros igual, los médicos también tenemos nuestros riesgos, las enfermeras, los profesores, profesoras. Tener en cuenta la ocupación es importante, el horario de trabajo. Hay personas que a veces tienen doble o triple horario de trabajo por el hecho de que tienen mucha carga familiar, mucha responsabilidad económica con sus padres, su esposa, sus hijos y trabajan bastante, tienen alterados sus hábitos de sueño, pueden ser vigilantes en la noche y en el día, por ejemplo, realizar actividades de conducir y eso es un riesgo. Entonces la afiliación nos da una información muy buena. Si queremos hacer empatía con el paciente, tenemos que hacer una buena afiliación. Porque si conocemos al paciente nos va a facilitar acercarnos a él. La empatía nos permite que el paciente, al confiar en nosotros, nos dé toda su información. El paciente cuando va al médico tiene miedo, ¿no? Porque tiene miedo de lo que le va a decir, le puede llamar la atención o que le puede dar una noticia de salud triste o peligrosa. Entonces es un paciente que a veces se reserva muchas cosas. En la medida que tenga confianza con el médico que lo entrevista, este paciente va a vertir mayor información y podemos hacer una mejor presunción diagnóstica. Recuerden que la función principal de la historia es tener los datos necesarios para un buen diagnóstico. Lo que el paciente busca en nosotros cuando acude a consulta en el hospital, en la clínica, en la práctica privada, es solución de un problema de salud. Y para ello necesitamos toda la información posible para alcanzarla. Entonces, esforcémonos en hacer una buena afiliación. Les deseo que tengan un feliz día. Cuídense mucho.